Muy bien, estamos entonces en el encuentro semanal de pastores. Hemos llegado al módulo 6, eh, que se refiere al proceso de evangelismo, y estamos en la semana número 1. En esta primera semana queremos mirar juntos una guía para implementar proceso de evangelismo, guía para implementar el proceso de evangelismo. Queremos pensar juntos en cómo trabajar en el proceso de evangelismo. Hemos visto de una manera estratégica primero el proceso de valores, moviendo a los miembros de nuestra iglesia a amar a Dios y amar a las personas. Ese amar a las personas después en el proceso de discipulado se intensifica en lo que es cuidar a las personas, desarrollarlas y formarlas como discípulos de Cristo, y ese proceso de cuidado nos deja preparados para que ahora hablemos de evangelismo, de tal manera que cuando nuestra gente empiece a implementar este proceso y ganemos gente para Cristo, ya sepamos que cada persona que ganamos para Cristo la tendremos que hacer ingresar en el proceso de discipulado, de cuidado, de formación, de desarrollo y de compromiso de esas personas. Así que entramos hoy en lo que es el proceso de evangelismo. La base bíblica de este proceso que utilizamos es el pasaje tan conocido de Marcos 16:15, donde el Señor Jesús nos manda predicar el Evangelio, ir y predicar el Evangelio por todo el mundo a toda criatura. Este proceso de evangelismo implica compartir con claridad, amor y de manera completa el mensaje del Evangelio. Estas son tres características que debemos cuidar en el trabajo que hagamos en el área de evangelio, que lo que compartamos sea un evangelio claro para la gente, simple, al nivel del entendimiento de ellos, enseñando las verdades que incluye la buena noticia del evangelio, y también que incluya la base bíblica y que incluya también, cuando haga falta, las ilustraciones o los ejemplos necesarios para que la persona pueda entender realmente las verdades que enseñamos cuando compartimos el Evangelio. Lo segundo es que lo hagamos con amor. La Biblia dice que la verdad debe ser dicha con amor, por lo tanto, la motivación correcta de amar al perdido tiene que ir acompañando la presentación que hagamos del Evangelio. Y también otra característica importante es que esto se haga de manera completa, ¿no es cierto? Que enseñemos las verdades principales del Evangelio para que la persona pueda tomar el mensaje completo, entenderlo y tomar la decisión delante del Señor de una manera consciente. De manera completa hablamos de que las verdades principales de la buena noticia sean comunicadas cuando presentamos el Evangelio. Podemos hablar cada uno de diferentes temas. Cuando nosotros hablamos de presentación completa, hablamos por lo menos de hablar de la gracia de Dios, hablar de el pecado del hombre, hablar de Dios como un Dios amoroso pero justo, hablar de Cristo como aquel que paga por nuestros pecados y nos regala la vida eterna, y hablar de la fe como la llave que nos permite adquirir esa buena noticia y confiar en el Señor Jesús como Salvador, como Señor, y entonces poder recibir el regalo de la vida eterna. Cuando pensamos en el proceso de evangelismo y pensamos en estas 12 palabras que Jesús nos dejó ahí en Marcos 16:15, encontramos toda la capacidad de Jesús para ser un líder que simplificaba las cosas, ¿no? A veces tenemos personas que toman conceptos simples y los complican, y hay líderes que toman lo complejo y lo simplifican. Bueno, Jesús era de estos, porque en estas 12 palabras Jesús ataca diferentes y mayores enfermedades de la iglesia, que si abraza el proceso de evangelismo tal cual Jesús lo declara aquí en Marcos 16:15, va a estar de alguna manera colocando el remedio apropiado para cada una de estas cosas que no permite que la iglesia sea una iglesia que evangeliza, ¿sí? Entonces vamos a pensar en estas palabras de Jesús. La primera es ir.
dice Jesús, vayan, ¿sí? Y esto es el remedio a la inacción y a la apatía que muchas veces encontramos en grupos donde se conoce la verdad del Evangelio, se tiene la vida eterna adquirida, se la celebra cada domingo, pero que no hay una actitud de ir hacia las personas que todavía no conocen el Evangelio. Por eso Jesús empieza uno de sus más claros mandatos de predicar el Evangelio con la palabra vayan, ¿sí? Tomen la decisión de movilizarse. Las enseñanzas de Jesús, muchas de ellas que ya hemos visto, como la parábola del sembrador, como la oveja perdida, todas contienen este elemento de la acción, de ir hacia donde está el perdido, rompiendo la monotonía, rompiendo la inacción, quitando la apatía del cristiano o de la iglesia que está en una actitud de inercia, de pasividad. Jesús rompe con todo eso diciendo, ustedes tienen que ir a predicar el Evangelio. Y acá ya nos desafía, con esa sola palabrita ya nos desafía a romper esquemas y paradigmas que nosotros tenemos acerca de cómo hacemos la iglesia. Jesús dice, la iglesia, mi iglesia, tiene que ir hacia la gente. La segunda palabra es que tiene que ir por todo el mundo. Y con esto Jesús ya coloca un remedio, una vacuna al egoísmo, al egocentrismo, al mirarnos a nosotros mismos solamente, a pensar en nosotros, así como en Hechos 1:6 los discípulos estaban pensando en ellos, en qué iba a pasar con ellos, y Jesús como remedio les da la misión en Hechos 1:8, aquí Jesús repite el mismo concepto. Le dice que primero tienen que ir, pero en segundo lugar le dice que tiene que ir por todo el mundo, o sea, rompe una mirada hacia adentro y coloca en su iglesia una mirada hacia afuera. Ese todo el mundo empieza por mi Jerusalén, sigue por plantar iglesias en Judea y Samaria, y sigue por enviar obreros hasta lo último de la tierra. No tengo en este mandato de Jesús la oportunidad de bajar la mirada, ¿sí? Por eso tal vez en un lugar también Jesús dice, alcen la mirada. La iglesia de Cristo es una iglesia que tiene la mirada alzada. Cuando nosotros solamente estamos mirando a nuestro ombligo, no podemos ver el mundo. Pero cuando Jesús nos dice primero, alza la mirada, lo que aparece delante de nosotros es justamente toda esta oportunidad para hacer una iglesia misional, que trabaja localmente, que planta iglesias y que envía obreros hasta los no alcanzados. Tremendo remedio que Dios le coloca a su iglesia en este mandato tan simple. Lo tercero que dice Jesús es que prediquemos, ¿sí? Y esto que puede parecer obvio, no lo es. ¿Por qué? Porque muchas veces la iglesia se va dispersando en distintas tareas, en distintos objetivos, y pierde el foco de predicar el Evangelio. Acá Jesús está dando un remedio a la falta de objetivos de la misión y entender que la misión se concreta cuando un obrero, una persona enviada, predica el Evangelio. No importa si lo predica en Jerusalén, Judea, Samaria o en lo último, pero lo predica. Y cuando predica, evidentemente, no está haciendo otras cosas. La predicación puede ir complementada por un evangelio integral, podemos ayudar a la gente, le podemos dar comida, le podemos dar agua, le podemos dar remedios, pero ninguna de esas cosas reemplaza la predicación. La predicación sigue siendo el centro. Cuando Pablo habla, él habla de que su predicación es Cristo y Cristo crucificado, ¿sí? Y se centraliza en que el trabajo de él es predicar el Evangelio. Por lo tanto, no es obvio lo que Jesús está diciendo. Jesús está diciendo, quiero que vayan a todo el mundo, y la tarea central de ustedes es predicar. ¿Predicar qué? Predicar el Evangelio. Y aquí hay otro remedio, porque hoy en día uno entra en una iglesia y escucha temáticas de todo tipo, ¿sí? Y no está mal que uno predique sobre la autoestima, pero la predicación para salvación es la predicación del Evangelio. Y el Evangelio es la buena noticia. Y el Evangelio es hablar justamente de que el hombre es pecador, de que Dios da vida eterna,
de que Dios es justo y nos va a juzgar, de que Jesús es el único mediador y de que por la fe tenemos que adquirir este regalo que Dios nos da. Y el Evangelio centralizado como tema es algo a lo cual muchos de nosotros tenemos que regresar, ¿sí? A veces tenemos toda una temática que no está mal predicarla, pero que muchas veces nos aleja de la centralidad del Evangelio. De nuevo, en estas 12 palabras, no es obvio que Jesús diga, prediquen el Evangelio. Cuando revisamos nos damos cuenta, primero, que la predicación muchas veces ha sido reemplazada por otro tipo de actividad. Y en segundo lugar, que la temática sobre la que tenemos que hablar muchas veces no es el Evangelio. Y son otros temas, muchas veces son temas que rozan lo humanitario, rozan el humanismo, rozan que el centro de ese mensaje es la persona y no el Evangelio. Tenemos que regresar a esa predicación del Evangelio. Y finalmente, el último remedio es a la discriminación. El Evangelio tiene que ser predicado a toda criatura. No hay ninguna razón para que yo limite este ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. En 12 palabras Jesús estaba dándole a su iglesia el remedio a la inacción, a la apatía, al egocentrismo, al egoísmo, a la falta de objetivos, a la temática y a la discriminación que muchas veces hacemos cuando nosotros limitamos a quién vamos a predicar y a quién no vamos a predicar. En qué zona vamos a predicar y en qué zona no vamos a predicar. ¿Qué área de Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último vamos a tomar y cuál vamos a descartar? Es bueno que nos demos cuenta en algún momento que no tenemos autoridad para descartar lo que la cabeza de la iglesia ha colocado para nosotros como mandato. Así que el Evangelio tiene que ser predicado a toda criatura por todo el mundo en una acción constante de ir hacia el perdido. Esto es el proceso de evangelismo y nos coloca en el centro de colocar el evangelismo como un mandato de nuestro Señor Jesús, uno de los más conocidos, uno de los más repetidos, pero también uno no siempre practicado, ¿sí? Cuando los mandatos de Cristo se transforman en una práctica de la iglesia, entonces todo es mucho más simple, porque esos mandatos de Cristo son como los rieles que llevan a la iglesia hacia el lugar correcto. Canclini decía que el evangelismo y el discipulado eran los dos rieles por los cuales el tren de la iglesia avanzaba con rapidez. Cuando uno de los dos no está, evidentemente el tren se descarrila y no podemos avanzar en lo que Dios quiere. Intentemos seguir el consejo de la palabra de Dios de Pablo a Timoteo cuando le dice, vamos a conformarnos a las sanas palabras de Cristo, ¿sí? Los mandatos de Cristo, así simple como están, así como los estamos aprendiendo, amá a Dios, amá al prójimo, hacé discípulos, predicá el Evangelio, así de simple, esas sanas palabras, si nosotros nos podemos conformar a vivirlas y a practicarlas, será suficiente para que Dios haga la obra a través de nosotros como pastores y a través de nuestras iglesias. Si lo hacemos así, vamos a estar menos expuestos a esa pregunta que hace Lucas en 6:46, cuando pregunta, ¿por qué me llaman Señor si no hacen lo que yo les digo? Este es un mandato, el proceso de evangelismo es simplemente un mandato de Cristo que nosotros tendríamos que estar practicando como un hábito natural de nuestras vidas, mostrando, reflejando el amor que Dios tiene por los perdidos y que se canaliza a través de cada uno de nosotros y de nuestras iglesias. Hemos hablado en todas estas capacitaciones de la importancia del hacer, el plano del hacer en el ministerio. Y aquí tenemos otro pasaje que hace énfasis en esta área. No habla de los sentimientos ni habla de la reflexión, sino que cuestiona el señorío de Cristo en nosotros a través de lo que hacemos. Y en este caso esto aplica al evangelismo, aplica hacia nuestra vida, el compartir la buena noticia está incluido como parte de nuestra vida,
o no es parte de nuestra vida? Bueno, el gran desafío como pastores está en que nosotros empecemos a hacer de este mandato una práctica normal de nuestra vida, porque de esa manera vamos a estar bajando un modelo a nuestro liderazgo acerca de cómo vivir este proceso de evangelismo. ¿Cómo lo podemos implementar? Vamos a una sección de esta presentación que tiene que ver con la parte práctica que nosotros ejecutamos en este plan de trabajo. Todos tenemos herramientas ahí en la plataforma, tenemos distintos materiales para utilizar, entonces queremos pensar en las 3 ideas que pensamos en cada proceso, ¿no? Cómo planear, qué vamos a hacer en este proceso de evangelismo, cómo lo podemos ejecutar y cómo lo podemos evaluar para ver si realmente está dando resultado en nuestra iglesia. Entonces vamos primero para planear qué vamos a hacer en este proceso de evangelismo en nuestras iglesias. La idea es que lo que vamos a hacer es guiar, vamos a hacer 2 cosas. Primero, guiar a la mayor cantidad de personas a incorporar el hábito de compartir el evangelio en forma personal. Estamos apuntando no a grandes campañas, no estamos apuntando a invertir en medios, estamos apuntando a enseñarle a cada miembro a que haga del evangelismo un hábito, ¿sí? Y que él cada semana comparta el evangelio personalmente a otros. Y el segundo objetivo que vamos a buscar en este proceso es que esas personas estén preparadas, capacitadas, las entrenemos para que ellos puedan formar a otros. Esto es lo que le da la llave a la multiplicación de evangelistas, ¿sí? Muchas veces nos quedamos en nuestra iglesia y decimos, no, ya sé que aquellos 3 son evangelistas, ellos salen toda la semana, ellos predican, todos los demás no quieren predicar, ellos 3 sí, y estamos como en una meseta, ¿sí? En este aspecto. Bueno, hay que pensar en cómo, si estos están practicando el evangelismo, y entre ellos, por supuesto, tendríamos que estar nosotros como pastores, si hay gente practicando esto, bueno, hay que ponerle gente al lado que simplemente mirando cómo ellos lo hacen, se empiecen a capacitar y sean entrenados para ellos también transformarse en evangelistas. Si nosotros no hacemos esto de manera intencional, no va a suceder de manera espontánea, ¿sí? Si usted lo puede analizar en los últimos 5 o 10 años de su iglesia, ¿sí? Naturalmente la mayoría de la gente de su iglesia se puso a compartir el evangelio. No. Entonces, intencionalmente nosotros como pastores y líderes tenemos que pedir al Espíritu Santo que Él impulse a esta gente, que nosotros podamos acompañarle en entrenarlas y en mostrarles cómo se hace este trabajo para alcanzar estos 2 objetivos. Que más gente incorpore el hábito de compartir el Evangelio y que los que lo hacen se preparen para entrenar a otros, porque esto abre la llave a que cada vez tengamos más personas evangelizando. En segundo lugar, vamos a ejecutar este proceso. Evidentemente, como lo hacemos en este plan de trabajo, siempre hablamos de las responsabilidades del pastor y de las responsabilidades de los miembros. Las responsabilidades del pastor, ¿qué vamos a hacer como pastores nosotros al implementar este proceso? En primer lugar, y como lo venimos diciendo desde el primer día, el ejemplo personal, ¿sí? Si yo no puedo dar como pastor un ejemplo personal de estar evangelizando en forma regular, todos los miembros de mi iglesia y todos los líderes tienen el derecho de decir, si el pastor no lo hace, debe ser que esto no es importante. O si el pastor no lo hace, quiere decir que esto no tiene el valor suficiente, ¿sí? Lo que nosotros hagamos como pastores va a bajar un mensaje claro para nuestro liderazgo y para los miembros. También puedo predicar acerca de este tema. Ustedes tienen ahí 8 mensajes acerca del evangelismo, donde vamos enseñando cómo evangelizar, la importancia de evangelizar, vamos refutando objeciones que tiene la gente para no evangelizar y vamos ayudando a la iglesia a tomar conciencia del mandato que Cristo nos dio de evangelizar, compartir la buena noticia. Después tenemos todos los materiales de enseñanza que ustedes tienen disponibles en la plataforma para edificar
ya sea material de enseñanza individual, material de enseñanza grupal, donde también tienen 8 temas para enseñar el tema de evangelismo a la gente. Entonces los grupos y las personas en forma individual pueden ir también entrando en conciencia acerca de este proceso de evangelismo. Y después, por supuesto, tienen como siempre el boletín semanal para enviar a la gente, hablando de temas de evangelismo. Tienen las imágenes que hemos usado muchas veces aquí, como el sembrador, como la oveja perdida, como el candelero sobre la mesa, y otros ejemplos claros que nos ayudan a transmitir esta idea del proceso de evangelismo a nuestra gente. Por eso es que les damos todos los PowerPoint para que ustedes puedan utilizarlos, utilizar esas imágenes y de esa forma entrar en el corazón y en la mente de sus miembros y de sus líderes para compartir este proceso de evangelismo. Y finalmente, el liderazgo. ¿Qué vas a hacer con tus líderes? ¿Sí? Por eso hemos incluido en estos 8 temas que vamos a hablar de evangelismo, con la ayuda del Pastor Carlos, darles 3 módulos acerca de cómo evangelizar para que sus líderes y miembros puedan ser entrenados en evangelismo. ¿Sí? El pastor, muy amablemente, Pastor Carlos, nos ha provisto de un material de 3 módulos que él nos va a dar en estos 2 meses, donde nosotros vamos a tener el material en PDF para entrenar a nuestra gente, a nuestros líderes y a nuestros miembros, ¿sí?, que quieran sumarse a este proceso de evangelismo. Yo recuerdo que estando en la iglesia de Madero, en un momento del ministerio, capacitamos, entrenamos con un taller de evangelismo. En nuestro caso nosotros usamos evangelismo explosivo, ¿sí?, y entrenamos a todos los líderes de célula en evangelismo explosivo. O sea, transformamos a todos nuestros líderes en entrenadores de evangelismo personal. Y eso fue una de las cosas que más afectó el ministerio, porque hizo que cada líder esté entrenado para entrenar a otros. Y eso es lo que abre la llave de la multiplicación de evangelistas en nuestra iglesia, que es lo que va a permitir una cosecha más abundante, ¿sí?, porque hay más gente evangelizando y evidentemente poder tener un mayor fruto. Responsabilidades de los miembros. Siempre en cada proceso las responsabilidades que le transmitimos a los miembros son las mismas, ¿sí?, pero se refieren a diferentes procesos. En este caso, involucrarse en la práctica, ¿sí?, desafiar a nuestros miembros a involucrarse en la práctica del evangelismo. Segundo, informar ese trabajo para que nosotros podamos ver cómo Dios va levantando personas que se suman a la tarea evangelística. Y tercero, trabajar con otro, ¿sí? Si yo no me animo a salir a evangelizar, decirle a esa persona que busque a alguien que ya lo está haciendo y enviarlos, como hizo Jesús, de 2 en 2 a hacer este trabajo. Lo ideal es enviar a uno que sepa evangelizar y otro que esté aprendiendo. De esa manera no solo vamos ganando gente para Cristo, sino que vamos entrenando gente para ganar gente para Cristo. ¿Cómo vamos a evaluar este proceso de evangelismo? Bueno, de nuevo lo vamos a hacer en las 2 áreas. Me voy a evaluar como pastor y voy a evaluar a los miembros. ¿Cómo me voy a evaluar como pastor? Simplemente contestando estas preguntas que ustedes tienen ahí en la guía de implementación dentro de la plataforma. ¿Estoy compartiendo el evangelio cada semana como pastor con alguien? ¿He entrenado a mis líderes en evangelismo personal? La mayoría de las personas que no evangeliza tiene el argumento, ¿sí?, de que no sabe qué decir aparte de su testimonio, o no sabe cómo presentar, o nunca ha visto cómo presentar el evangelio. Y la realidad es que mucha gente no sabe cómo empezar una conversación, no sabe cómo llevar esa conversación al área espiritual, y mucho menos se anima a tratar de llevar a esa persona a una decisión personal por Cristo. Entonces, hay algunas cosas en el área del evangelismo que sí es bueno enseñar y entrenar a nuestra gente para que sepan cómo hacerlo, porque esto es lo que les da más libertad y más seguridad para lanzarse al trabajo de evangelizar. Tercero, prediqué sobre este tema en estos meses, he predicado sobre evangelismo a mi gente, he desafiado a mi gente a evangelizar, he entregado el material de enseñanza grupal, o sea, mis grupos están 2 meses estudiando sobre las razones para evangelizar, sobre las objeciones de por qué no evangelizamos. Estamos en estos 2 meses atacando
entre comillas, ¿no? Estoy usando la palabra atacando, a nuestra iglesia en el buen sentido para moverlos, a la mayoría de ellos, a el evangelismo personal. Entregar material de enseñanza individual para que cada uno también esté estudiando sobre este tema. Entregué el boletín semanal para que el miembro vaya leyendo sobre el tema de evangelismo. Les he enviado imágenes que hablan sobre la tarea de evangelizar. He desafiado a mis miembros cada semana a predicar el evangelio a otros. Estoy llevando otra persona conmigo cuando salgo a evangelizar. Si como pastor salgo cada semana a evangelizar, lo mejor es que yo lleve una o dos personas que simplemente miren. Con que ellos miren 2 o 3 presentaciones o 2 o 3 semanas cómo uno presenta el evangelio, ya la persona aprende cómo se hace el trabajo y si se anima, él a las 2 o 3 semanas se puede largar a empezar a presentar el evangelio a otras personas solo. Y finalmente, si he enseñado estas lecciones a mis líderes, si he tomado a mi liderazgo y le he transmitido todo esto que tenemos disponible para el trabajo evangelístico. 2 elementos más que agrego para la evaluación de pastor en este proceso de evangelismo. La primera, me he capacitado como entrenador de evangelismo personal. Soy un entrenador de evangelismo personal. Me he capacitado para formar a otros en esta tarea de evangelismo, porque este es un paso muy importante, ¿sí? Yo lo puedo delegar también en otros, ¿sí? Pero lo cierto es que si mis líderes me ven como alguien que está preparado para el evangelismo personal, que lo vive de manera regular, que cuento los testimonios de cómo Dios está usando mi vida en el evangelismo personal, y tengo la capacidad, porque me he preparado para entrenar a otros, entonces mi iglesia se va a transformar en un constante levantador de nuevos evangelistas, de nuevas personas que evangelizan. Y eso es lo que le da la inyección constante de crecimiento a una iglesia. No solo saber cuidar a la gente a través del discipulado, sino tener un proceso funcionando donde continuamente nuevas personas están llegando a los pies de Cristo para sumarse a la iglesia. Y otro elemento importante en esto, que lo hemos corroborado por la experiencia, es si he instalado un día de evangelismo personal en la agenda de mi iglesia. Es verdad que el evangelismo es espontáneo y que nosotros podemos en cualquier momento evangelizar y que Dios nos puede crear citas divinas en cualquier momento sin que nosotros lo hayamos pensado, pero también es verdad que la mayoría de las iglesias que crecen de manera continua tiene instalado en su agenda el tiempo en el que sale a evangelizar. Cuento una experiencia, por ejemplo, de una iglesia en Cuba, donde ellos tomaron esta enseñanza de implementar el proceso de evangelismo y después de unos 6 meses de trabajo, el pastor envió un mensaje diciendo: los días lunes a la noche es el día que nosotros salimos a evangelizar y tengo 80 personas cada lunes a la tarde-noche que salen de nuestra iglesia con el único fin de hacer evangelismo personal. Bueno, usted se imagina, 80 personas que salen a evangelizar, evidentemente alguien se va a convertir, alguien va a ser bien discipulado, alguien se va a bautizar de esas personas y la iglesia va a entrar en un crecimiento constante, porque cada semana esas 80 personas van a volver con informe y van a decir: tantas personas se ganaron para Cristo. Esto de instalar el tiempo en el que nosotros vamos a desarrollar el evangelismo y no dejarlo a que suceda de manera espontánea, si bien esto va a suceder también, porque el Espíritu Santo va llevando espontáneamente a cada cristiano y a cada grupo a evangelizar, ¿sí? Ayuda a que la iglesia tenga un compromiso constante, ¿sí? Ustedes piensen que muchas veces el evangelismo es algo que decimos: vamos a hacer una campaña en el año, ¿sí? Y en esos días nos concentramos en evangelizar. Está bien, no está mal, ¿sí? Pero lo cierto es que cuando yo implemento un proceso de evangelismo y eso funciona todas las semanas, tengo muchas más probabilidades de que mi iglesia entre en un proceso de crecimiento continuo. ¿Cómo voy a evaluar a los miembros? Bueno,
informalmente o de manera formal con el informe de trabajo con personas que nosotros ya le enseñamos cómo se usa, ¿sí? Yo puedo saber cuántos están evangelizando cada semana, cuántos se involucraron en predicar, tal vez algunos van como presentadores del Evangelio, otros acompañan orando, otros acompañan simplemente para ayudar en las distracciones de la casa donde van. Después vamos a hablar acerca de cómo se conforma un equipo para evangelizar, que es lo ideal, porque entonces no solo evangelizamos, sino que involucramos gente en el evangelismo y también estamos entrenando continuamente gente en el evangelismo. ¿Cuántos informan del trabajo que hacen? ¿Cuántos están llevando otro miembro cuando evangelizan para que el otro vaya aprendiendo? ¿Qué promedio de personas tenemos predicando semanalmente en nuestra iglesia? Esta es una buena pregunta para que vos te hagas en este momento, ¿sí? ¿Cuántos miembros tengo? 50. ¿Cuántos de ellos salen a predicar semanalmente? Bueno, esto nos puede empezar a dar respuestas acerca de por qué no vemos crecimiento, ¿sí? Y finalmente, evaluar los cambios que voy detectando en el grupo a medida que cada semana yo estoy hablando acerca del mandato de evangelizar. La palabra de Dios nos muestra que la primera iglesia, en este pasaje que todos conocemos, de Hechos 5:42, lo que encontramos aquí no es ni más ni menos que la idea simple de una iglesia viviendo el proceso de evangelismo. No hay más que eso en este pasaje. Fíjense qué simple que es. Dice todos los días, o sea, de manera regular, de manera constante, no eventualmente, ¿sí? No es una campaña, ¿sí? Sino que todos los días, de manera natural, en el templo, o sea, templo judío, lugar público, y por las casas, metiéndose en las comunidades, no paraban, perseveraban, dice otra versión, de enseñar y predicar a Jesucristo. Fíjense, acá están los dos rieles que decía Canclini, ¿sí? Enseñar, discipular y predicar. Bueno, acá tenemos una iglesia viviendo el proceso de evangelismo. Sabemos que esta iglesia en Hechos 5:42, vemos más adelante que esta iglesia era una iglesia que crecía en calidad y en cantidad, dice la palabra de Dios, ¿sí? ¿Y cómo es que crecía en calidad y cantidad? Uno de los secretos era que estaban implementando, fíjese, de manera continua, todos los días, de manera perseverante, no eventual, públicamente y por las casas, los dos procesos que hemos aprendido, el de discipular, enseñar y el de evangelizar o predicar. No hay secreto en el ministerio. Aquí lo vemos con claridad y queremos pensar en cómo nosotros también lo podemos implementar en nuestras iglesias. El evangelismo personal es 3 veces más efectivo que cualquier otro tipo de evangelismo y 0 costo, al lado de mucho costo en otros medios evangelísticos. Se lo voy a mostrar a través de esta siguiente estadística en este momento. Esta estadística está armada por el doctor Aldo Fontao, que es un líder cristiano de muchos años con mucha experiencia, ha trabajado en muchos ministerios internacionales, entre ellos Haggai, y él recolectando datos y en uno de sus talleres enseña esta verdad de la importancia del evangelismo personal instalado en una iglesia. Él muestra cómo la mayoría del 20% de las personas ha sido ganado para Cristo a través de este medio evangelístico. Campaña 5%, pastor 3%, literatura 2%, cine 2%, TV 2%, Biblia 2%, radio 2%. Segundo elemento, el 30% de las personas ha sido ganada a través de amigos. Y aquí entran dos componentes. Primero, el relacional, ¿sí? Amigos, hay una relación entre esas. Segundo, personal, es un amigo que personalmente me ganó para Cristo. O sea que estamos hablando de un evangelismo personal y relacional. Tercer dato, el 50% de las personas ha sido ganada para el evangelio a través de familiares. De nuevo, aquí hay dos componentes claves, relación y personal.
¿Qué me indica esto? Que el 80% de las personas que llegan a Cristo han llegado a través de una relación personal. Alguien les ha hablado uno a uno, evangelismo personal. Por lo tanto, este es el mayor enfoque que podemos adoptar si queremos empezar un proceso serio de evangelismo de manera constante, ¿sí? No eventual, sino constante, semana a semana, y que vaya creciendo. Tal vez yo empiezo yo solo evangelizando, pero la idea es tener un plan de trabajo para que esto vaya creciendo, ¿sí?, en el tiempo, para que la mayoría de la gente de nuestra iglesia se involucre en la tarea de evangelizar. Y para no perder un dato importante de esta estadística, ¿sí?, simplemente decir que el evangelismo personal es cero costo. Todo lo que ustedes ven abajo es plata. Para una campaña hay que poner plata, para literatura hay que poner plata, para cine hay que poner plata, para comprar Biblia hay que poner plata, para la TV ni hablar, radio también. Todo eso requiere inversión económica. El evangelismo personal requiere solamente entrenar a las personas y las personas entonces enfocarse en ganar gente para Cristo. ¿Qué ha sucedido en las iglesias que han implementado este proceso de evangelismo personal en una forma regular, semanal de trabajo para las iglesias? Lo que les voy a compartir ahora está basado en experiencias reales que hemos desarrollado en Ministerio Crecer desde el año 99 para acá, y es la forma en que nosotros podemos ir desarrollando a través de etapas este proceso de evangelismo que vaya trayendo crecimiento a nuestra iglesia. La etapa 1 es la etapa de un equipo, y ese muñequito en azul soy yo o sos vos, ¿sí? Es el pastor que arranca, ¿sí?, con un primer equipo, y por lo menos encuentra 2 personas que quieren evangelizar en su iglesia, y las invita a decirle, mira, vamos a trabajar 3 meses, yo te voy a entrenar en cómo hablar a otra persona de Cristo, vas a aprender en vivo conmigo, vamos a salir una vez por semana, y vamos a ir a evangelizar por lo menos 2 o 3 personas cada semana para que vos aprendas, para que ganemos gente para Cristo, para la iglesia, y para iniciar un proceso de evangelismo en nuestra iglesia, ¿sí? Por supuesto que dentro de todo esto estamos obedeciendo a Cristo, estamos poniendo en práctica un mandato del Señor Jesús, ¿sí? Y seguramente todo esto va a redundar en bendición. ¿Cómo se desarrolla esto? Muy simple, este equipo va a salir a hacer evangelismo personal por lo menos una vez por semana, eso dependerá del tiempo que tenga el equipo, y se va a mantener constante en ese trabajo por lo menos durante 3 meses, para que esos 2 sean entrenados correctamente y tengan la posibilidad de ver muchas distintas situaciones cuando la persona que está entrenando, enseñando, ¿sí?, vaya haciendo las presentaciones de evangelismo personal. En todas las experiencias que hemos hecho en Ministerio Crecer ayudando a iglesias en sus trabajos de implementar este proceso de evangelismo de esta manera, nunca hemos visto menos de 20 decisiones de fe en estos 3 meses de trabajo. 20 decisiones de fe en este tipo de trabajo. Usted piense que en una salida donde usted visita 2 o 3 personas, ¿sí?, en una casa puede haber 1, pero en otra casa puede haber 5. Me ha tocado ir a casas donde hay 20 personas, porque las citas se preparaban, dijeron que iba a ir alguien a hablar, a presentar el Evangelio, entonces vinieron los vecinos, los familiares, y me ha tocado presentar el Evangelio en grupos de 20 personas en una casa. Por lo tanto, tranquilamente y como objetivo mínimo, esta primera etapa de trabajo evangelístico puede dejar 20 decisiones de fe después de este trabajo. Cuando yo termino de hacer este trabajo, quiere decir que ahora yo tengo 3 personas entrenadas, yo y 2 más. Somos 3 que podemos entrenar a otros. Entonces entramos en la segunda etapa de trabajo. Ahora tenemos 3 equipos. Cada uno de nosotros que ya hemos aprendido en el primer trimestre a hacer este trabajo, vamos a buscar 2 personas interesadas en aprenderlo. ¿Sí? Y entonces arrancamos de nuevo 3 meses de trabajo, pero ahora somos 3 equipos trabajando. Entonces aquí tenemos a toda la iglesia involucrada en orar, en buscar visitas para estos 3 equipos, en que alguien está coordinando y preparando, porque aquí ya estamos hablando de
9 visitas por semana a las personas, ¿sí? Este trabajo nunca ha dado como resultado menos que 60 decisiones de fe en 3 meses de trabajo, con 3 equipos trabajando. Ahora, ¿qué es lo más importante de esta segunda etapa? No son solo las 60 decisiones, sino que en esta etapa yo ya estoy llegando a entrenar 6 personas nuevas, ¿sí? ¿Y eso qué va a hacer? Eso me va a permitir entrar en una tercera etapa donde yo ya tengo 9. ¿Sí? Si usted mira aquí, los 3 están entrenando cada uno a 2. O sea que este entrenamiento termina con 9 entrenadores listos. Entonces aquí yo puedo armar 9 equipos de trabajo. Y ya 9 equipos de trabajo saliendo como mínimo una vez por semana a evangelizar durante 3 meses seguidos, esto da como resultado como mínimo 180 decisiones de fe como fruto de este trabajo. ¿Sí? Esto se llama entrenar gente para ganar gente para Cristo. Pero en vez de dedicarme pura y exclusivamente a ganar gente para Cristo, me estoy dedicando a entrenar gente para ganar gente para Cristo. Esa es la llave de la multiplicación que nos permite a nosotros mirar el ministerio de otra manera. ¿Sí? Fíjense ustedes que si ustedes suman, ya venimos con 9, ponele que en vez de 3 sean 4 meses. Estamos hablando de un año de trabajo, pero un año de trabajo donde nosotros tranquilamente hemos construido a través del evangelismo personal una iglesia de más de 50 personas, ¿sí? Con la cual nosotros podemos empezar a ver crecimiento en nuestra iglesia o plantar una nueva iglesia. Estas estadísticas reales que les muestro aquí son alentadoras para que cada uno inicie este proceso, que es un proceso de trabajo semanal, práctico, donde tengo que ponerle el cuerpo para salir a hacer este trabajo cada semana, pero que da un fruto de bendición después que uno lo puede hacer. Los ojos de Dios, dice la palabra de Dios, contemplan toda la tierra. Este es el pasaje bíblico que nos ayuda a ver que Dios quiere hacer esto, que Dios está mirando la tierra para mostrar su poder con aquellos que tienen un corazón dispuesto para con Él. Y cualquier iglesia que tenga un corazón dispuesto para pensar en el perdido, que tenga un corazón dispuesto para encarar un trabajo, un proceso de evangelismo dentro de su iglesia, donde haya seriedad, donde haya oración, donde haya compromiso, le pongamos el cuerpo y salgamos a hacer este trabajo, ¿sí? Y donde nosotros podamos mantenernos perseverantes en esta tarea, la Biblia dice que Dios está listo para mostrar su poder. Es más, dice que Él está mirando, que sus ojos están mirando la tierra para ver dónde puede mostrar su poder. Entonces, cada vez que un equipo sale a evangelizar, podemos decir claramente que el Espíritu Santo va con ellos, que Jesús va con ellos, que el poder de Dios va con ellos, que todo va con ellos para que realmente esa sea una experiencia positiva. ¿Encontrará Dios personas dispuestas en nuestra iglesia para mostrar su poder? Evidentemente, ¿quién puede dar un ejemplo de tener un hábito evangelístico? Jesús dio un ejemplo de tener un hábito evangelístico. Pablo dio un ejemplo de tener un hábito evangelístico. Nosotros como pastores damos un ejemplo de tener un hábito evangelístico. Es lo primero que vamos a necesitar si queremos empezar un proceso serio de evangelismo en nuestra iglesia que traiga crecimiento continuo a la iglesia. Termino con la historia de la estación de salvavidas. Si alguno ya la conoce, la refrescamos juntos. La estación de salvavidas es un grupo de personas que con un lugar muy económico y muy simple se dedican a salvar personas en una playa, porque continuamente los barcos están encallando, chocando, la gente se ahoga y esta gente se dedica a salvar vidas, ¿sí? Son 2 o 3 personas que trabajan haciendo esto, hacen un trabajo tan lindo que se va sumando gente, cada vez hay más personas. Ellos se dedican a salvar vidas todas las semanas. Todas las semanas están salvando nuevas vidas, ¿sí? Ellos usan sus recursos en salvar, ¿sí?
En vez de gastar sus recursos en tener una mejor estación de salvavidas, ellos compran botes, compran remo, compran soga, usan todos los recursos que tienen pensando en salvar más gente, ¿sí? Esta estación de salvavidas se dedica a abrir más estaciones de salvavidas para salvar gente. Entonces, entrenan gente que sabe salvar vidas y los mandan a otras playas donde no hay nadie que salve vidas para que ellos ahí también salven vidas. Y este grupo empieza a crecer y se empieza a acercar mucha gente a esta estación de salvavidas. Y algunas de esas personas empiezan a decir, che, pero está fea la estación de salvavidas, ¿por qué no la hacemos más linda? ¿Por qué en vez de estos colchones en el piso no ponemos unas lindas camas? ¿Por qué no le compramos unas mejores luces? ¿Por qué no hacemos una sala más para tener un lugar donde comer, donde jugar? Y esta estación de salvavidas muchas personas la empiezan a transformar. Hay 2 o 3 que siguen salvando vidas y hay otros que empiezan a pensar más en la estación de salvavidas y empiezan a enfocarse en la estación de salvavidas, no en salvar gente. Y empiezan a usar sus recursos para mejorar la estación de salvavidas, no para salvar a la gente. Entonces terminan armando una estación de salvavidas hermosa, hasta tiene un anfiteatro la estación de salvavidas, tiene comodidades, tiene café, tiene juegos. De hecho, la mayoría de la gente empieza a pasar más tiempo adentro de la estación de salvavidas que salvando gente. Y estos 2 o 3 se dan cuenta de que eso que empezó como una estación que salvaba gente, ahora a la gente le gusta más estar en la estación de salvavidas que salir a salvar a la gente. Entonces esto se transforma en una estación de salvavidas que no salva vidas, en una estación de salvavidas que usa sus recursos en ellos mismos. Entonces siempre están gastando la plata para que la estación de salvavidas tenga más cosas, esté más linda, esté cada vez más cómoda. Entonces la gente cada vez más quiere quedarse en la estación de salvavidas y deja de pensar en salvar vidas. Y finalmente esta gente empieza a abrir más estaciones salvavidas con este modelo de que la estación de salvavidas es para ellos, y es un lugar cómodo, lindo, donde van y disfrutan, donde están juntos, pero las vidas no son salvadas. La pregunta simple es, ¿tu iglesia a qué estación se parece? ¿Es tu iglesia una estación donde todas las semanas se salvan vidas? ¿Es tu iglesia una estación donde la gente está cómoda y pensando más en la estación de salvavidas, pero ya no salva vidas? No quiero hacer de esto un juego de palabras, porque es demasiado serio. Dios nos ayude a que nuestras iglesias se transformen en estaciones de salvavidas que salvan vidas.